En este encuentro teso de investigación e innovación educativa, vinculamos la Feria Municipal de Ciencia, Tecnología e Innovación, en la cual estudiantes, acompañados por sus docentes, exponen los mejores proyectos de investigación e innovación de las 24 instituciones públicas con las que trabaja de manera comprometida el Plan Digital Teso. Los invitamos a que durante estos 2 días hagan parte de este espacio que hemos dispuesto para ustedes y que asimismo esta experiencia les permita hacer un reconocimiento del rol de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el fortalecimiento de la calidad educativa. En breves minutos daremos inicio a charlas TESO. Durante los días de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde se presentarán las charlas, las cuales van a dividirse por bloques y cada expositor tendrá únicamente 8 minutos para que nos comparta su experiencia de innovación educativa. Invito a quienes acompañan en mesa principal a que nos dispongamos a escuchar las charlas y tomen asiento en el público. Para dar apertura al ciclo de charlas, el rector de la Universidad de AFID, Juan Luis Mejía Arango, nos dará una conferencia sobre las relaciones interpersonales y el papel de las TIC en ellas. Bueno, de nuevo, muy buenos días. Se me había ahora algo, porque todavía no tengo el chip. Se me había olvidado saludar a todas las personas que nos siguen por streaming. Este encuentro, pues tenemos todas estas personas aquí presencialmente, pero creo que muchas más nos están viendo desde su aula, desde su oficina, gracias a las nuevas tecnologías. Entonces, un saludo también muy especial para todas esas personas que nos están siguiendo, que sin necesidad de escolarizar, pues podemos participar de un evento como este. Entonces, me han pedido que haga una intervención. No es una conferencia, a mí me aburren mucho las conferencias, ya incluso las mías. Es más bien una conversación, a mí me gusta más eso. Me parece que es más cercano. Además me gusta mucho el verbo conversar, porque el verbo conversar tiene un origen etimológico muy bonito, que viene de un verbo que es versare, que es encontrar, que es punto de encuentro. Conversar entonces es tratar de hallar un punto de encuentro a través de la palabra, que me parece mejor que eso. Entonces voy a empezar con un tema que es hoy como medular en todo lo interesante del mundo que estamos viviendo es que las disciplinas en estancos han dejado de existir. Hoy lo que estamos viviendo es una conjunción donde todo se cruza. Mire, yo estaba ahí sentado viendo estos chicos y decía, mire, este es parte fundamental de esta transformación. Hasta hace muy poco tiempo, qué difícil nos hacía que música, inglés, tecnologías se juntaran en una sola expresión. Eso es lo que está ocurriendo hoy en el mundo y por tanto en la educación. De modo que el ejemplo que nos dieron estos chicos y el ejemplo que nos dieron sus profesores, pues es lo que está ocurriendo. Y entonces hoy, parte fundamental de la vida social son precisamente las interacciones comunicativas. Yo voy a pasar muy rápidamente por las primeras diapositivas para que nos concentremos al final. ¿Hacia dónde dirijo? ¿Hacia allá o hacia acá? Listo. Entonces me voy a dedicar a esto, a las interacciones comunicativas y dentro de la sociedad, luego en la familia del colegio y luego una reflexión de lo que estamos viviendo sobre los espacios de aprendizaje. Esta caricatura la he querido traer porque de alguna manera muestra
más que una evolución, una involución del hombre que hace unos 4 o 5 mil años estaba agachado tallando la piedra o modelando el barro para formar, dijéramos, como las primeras formas. Luego el hombre empieza a erguirse con la imprenta de Gutenberg. Luego las más medias tienen ya un hombre erguido que luego con las nuevas tecnologías viene como en una regresión, agachándose. En la universidad dicen que el único que mira para arriba soy yo, que estoy mirando las orquídeas, mientras todo el mundo está mirando su teléfono celular, chateando. Pero es una caricatura que queríamos poner. Vamos a hablar un poquito de esto, de las interacciones comunicativas. Interacción es lo que hacemos cuando estamos juntos. Interacción es esto que estamos haciendo. Hay un sociólogo, y es un poco de la integración de todo esto que está ocurriendo, que trabaja la microsociología. Por lo general los sociólogos hasta hace poco se referían a los grandes relatos de la sociedad, a las grandes, dijéramos, manifestaciones de la sociedad. Estos sociólogos de una escuela que se llama la microsociología, pues empiezan a trabajar sobre este tema que se llama la interacción, que es lo que hacemos, y es lo que hacemos cuando estamos juntos. Y de la calidad de esas interacciones depende la calidad de la sociedad. Estos sociólogos dicen, siempre que estamos juntos estamos interactuando. De todas maneras, si hablamos, si nos callamos, si hacemos un gesto, si no hacemos el gesto, la sola mirada ya es una interacción. Entonces, voy a pasar muy rápido sobre esto. Lo más importante, estos sociólogos llaman a este concepto, o lo estructuran alrededor de un concepto que a mí me gusta mucho, que se llama son los átomos de la sociedad. Toda interacción, en ese microcosmos de interacción, surge, dijéramos, la calidad o no de la sociedad. De la calidad de la acción y de la interacción que tengamos nosotros en cada una de nuestras acciones, pásese por la sociedad, pásese por la política, pásese por la economía, pásese por la familia, pasa por la educación. De la calidad de esa interacción depende la calidad de la sociedad. Y me parece pues que, pero voy a pasar rápido porque me voy a concentrar más bien aquí. Esa es la interacción en la sociedad. Es muy importante como el otro núcleo siguiente de la sociedad, ya no ese átomo inicial, sino, dijéramos, como una célula, es la familia. Hay una gran dificultad hoy con el concepto de familia. Ayer terminó pues el sínodo de los obispos, que está precisamente en el centro de lo que está ocurriendo hoy en la sociedad, el concepto, llamémoslo más bien, grupo familiar. Los últimos estudios de la Universidad de Antioquia, del grupo de expertos que trabajan en familia en el Valle de Aburrá, nos dan un campanazo. Porque uno cuando dice familia, pues inmediatamente trae la familia nuclear, papá, mamá, hijos. Lo que nos ha revelado ahora este estudio es que existen 16 tipos diferentes de grupos familiares en el Valle de Aburrá. Cambios muy interesantes que se están dando, por ejemplo, a principios del siglo XX hay un tránsito de la sociedad, de la familia nuclear, de la familia extensa a la familia nuclear. En esta región, sobre todo por la influencia de la cultura cafetera que requiere mucha mano de obra, nosotros nos estructuramos durante mucho tiempo en una sociedad rural alrededor de la familia extensa, donde participan abuelos, tíos, primos, etc., porque son no solamente grupos familiares, sino unidades económicas muy importantes. Pero luego, cuando hay el tránsito hacia la ciudad, la familia se reduce a la familia nuclear. La sociedad industrial nos regresa a la familia nuclear, papá, mamá, hijos. Lo
Lo que está ocurriendo ahora, por ejemplo, es el regreso a la familia extensa, donde los abuelos empiezan a jugar otra vez un papel fundamental en la educación de los hijos y los tíos. La incorporación de la mujer al mundo laboral ha hecho que regresemos de alguna manera a la familia extensa y a esas nuevas formas de comunicación. Hoy los abuelos vuelven a jugar un papel fundamental en la educación o maleducación de sus nietos. Pero es un efecto. Pero fuera de eso, estamos viviendo unas transformaciones inmensas. El otro día yo me encontré con una niña, una de las becarias de la universidad que se ganó el premio hace unos 4 años de la mejor estudiante de Medellín, está estudiando Derecho. Y le dije, ¿qué hubo, Daisy? ¿Cómo vas? Y me dijo, no, ya bien, rector, ya bien, es que el semestre pasado fue muy duro. Y le dije, ¿qué te pasó, Daisy? Y dije, bueno, pues ¿cómo te parece que mi mamá se fue de la casa y me dejó un niñito de 3 años? Esa es una familia. Ella es cabeza de familia de su hermanito de 3 años. Y eso es lo que estamos viviendo. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta cuál es el tipo de familia o de grupos familiares con los que nosotros nos estamos comunicando. Porque el grupo familiar tiene un papel fundamental, no solamente en la educación, sino en la vida social. En la familia se genera, se transmite y se desarrolla la vida. Y el primer grupo de socialización y de referenciación cultural. Mire, esos 6 primeros años de vida, todas las ciencias nos dicen que son fundamentales. Por eso es tan importante también esa gran transformación que estamos viviendo en el país. Hasta hace unos pocos años, la primera infancia era objeto, dijéramos, solo del Instituto de Bienestar Familiar. El concepto de educación no estaba integrado a esos primeros años, a esa primera infancia. Hoy, programas como De Cero a Siempre, programas como De Buen Comienzo, son fundamentales, porque ahí se genera la equidad. En primer lugar, en la nutrición, poner en el partidor de la vida a todos los seres humanos en condiciones de igualdad, porque es que la primera inequidad es esa, cuando hay factores nutricionales que ya nos ponen en diferencia para el resto de la vida, porque el cerebro se desarrolla en esos primeros 6 años, y si tú no tienes las mismas condiciones nutricionales, hay seres contemporáneos nuestros que empezarán perdiendo para el resto de la vida. Entonces, fundamental en el nivel de equidad poner a todos los niños en condiciones de igualdad en el partidor de la vida. Ahí es a donde surge realmente la equidad. Pero lo otro también es en condiciones de igualdad en la educación. Porque ahí se empieza a generar no solamente nutricionalmente, sino también en las primeras habilidades del ser humano. Entonces, no puede ser que estemos generando 2 tipos de jóvenes o de niños, unos con toda la estimulación, con toda la capacitación inicial y otros que no. Por eso es tan importante lo que está ocurriendo en Colombia en esa incorporación de la primera infancia al concepto de educación. Y me parece que es una de las cosas más trascendentales. Pero eso no puede estar aislado del concepto de la familia. Esta frase de Bertrand Russell, que me parece que es fundamental y que refleja esto que les estoy diciendo. O esta frase de un poeta uruguayo, debemos ir al encuentro del niño con lo mejor del hombre para la salvación del niño y para la salvación del hombre. A mí me parece que esa frase resume de alguna manera como esa actitud. Al niño tenemos que llegarle con lo mejor y no con lo peor del ser humano, para la salvación del niño y para la salvación del hombre. Es fundamental, y un poco de manera jocosa voy a ilustrar esa dificultad de comunicación que a veces existe entre el niño y el adulto. Están ocurriendo transformaciones muy grandes. Una de ellas es la nueva concepción sobre el niño. No siempre el niño fue importante en la sociedad.
El niño empieza a ser sujeto en el siglo XIX. El otro día leía mi admirado Rousseau y me leí una biografía de Rousseau y de las desilusiones que uno se lleva en la vida. Me enteré de que Rousseau regalaba a los hijos, le estorbaban los hijos. El gran educador, pero a él le estorbaban los niños. El niño viene a ser sujeto hace muy poquito. La semana pasada abrimos una exposición muy interesante que les invito en la biblioteca sobre el primer fotógrafo de Antioquia, que se llamaba Pastor Restrepo, y por primera vez el niño aparece como sujeto. El niño aparece como un elemento fundamental de la sociedad. Y esa forma de comunicación con el niño es hoy fundamental. Y una de las grandes transformaciones que se está viviendo, por ejemplo, en la educación es esa, que pensábamos siempre al niño como un sujeto pasivo, como un recipiente vacío que llenábamos de información y ojalá de conocimientos. Pero hoy una de las grandes transformaciones es el concepto del niño educador, el niño que transforma a los alumnos, que transforma a los adultos, que es un poco lo que está pasando. Estos chicos que nos hicieron esta demostración nos están demostrando habilidades que nosotros no tenemos. Yo no soy capaz de tocar un banano y que me salga una nota. Es el niño educador. Está demostrado, por ejemplo, que ciertas transformaciones sociales es el niño el que es el sujeto activo. Está comprobado que las campañas de reciclaje, que las campañas para el uso del cinturón de seguridad, que las campañas contra el tabaquismo, que las campañas para el ahorro de agua y energía, por ejemplo, es el niño el que educa a los adultos. De manera que hay una gran transformación hoy también en la sociedad. Y por tanto hay unas nuevas formas de comunicación. Yo voy a ilustrar con este video que lo saqué de, no sé si se acuerdan, de una publicidad que era muy buena, y por eso lo traigo como ejemplo de esa incomunicación que puede existir entre los niños y los adultos. Mami, mañana tengo que ir disfrazado de castor. ¿De qué? De castor. ¿Quién es hermoso, siempre brilloso y escribe con su risa en el sol? ¿Acaso existe aunque no me quiera querer? Hola, mami. Es mi castor. Es mi castor. Vamos a Belén, vamos pastores, vamos a Belén, vamos pastores. Bueno, eso nos pasa frecuentemente, en donde decimos cosas y escuchamos otras cosas. Hay una cosa que es muy bonita ahora en la lingüística y que es lo que nos enriquece el conocimiento. Uno puede nombrar las mismas palabras pero decir otras cosas, y por eso tenemos que estar tan atentos, y por eso estamos viviendo unos tiempos apasionantes donde las mismas palabras se dotan de contenidos diferentes. Y una de esas palabras que permanentemente cambia de contenidos es educación o cultura, por ejemplo. Cuando yo hablo de cultura, o hablemos de educación, leemos un documento de hace 30 años sobre educación, pues es un concepto ya muy pobre. Acordémonos que hace 30 años no existía Internet, por ejemplo. Entonces, ¿cómo entender la palabra educación hace 30 años sin Internet? Entonces, es la misma palabra
decimos las mismas palabras, pero nombramos cosas muy distintas. Cuando decimos una palabra o leemos un documento de hace 30 años, pues hay que entenderlo en la dimensión de hace 30 años, qué más decir de hace 50 o hace 100 años. Y ese es uno de los temas apasionantes que vivimos. ¿Qué decimos? ¿Qué nombramos cuando decimos cada palabra? ¿Cuál es el contenido y el alcance de cada una de esas palabras? Y hay otra cosa que es muy importante y que lo reflejan dos concepciones de poesía muy parecidas, una oriental y otra de nuestras comunidades indígenas. Esta que me encanta de Lao Tzu: cuida tus pensamientos, ellos se convierten en palabras. Cuida tus palabras, ellas se convierten en acciones. Cuida tus acciones, ellas se convertirán en hábitos. Cuida tus hábitos, ellos se convertirán en carácter. Cuida tu carácter, si se convierte en tu destino. Y hay un poeta del Valle del Sibundoy, ahí entre Nariño y Putumayo, que tiene un poema precioso que dice: piensa bien para que hables bien, para que actúes bien. Es decir, el cuidado del pensamiento, que yo creo que ese es uno de los factores más importantes que debe haber en la educación. Del cuidado del pensamiento depende el cuidado del hablar, y el cuidado de hablar, el cuidado del actuar. Entonces me parece que son unos conceptos muy interesantes, muy bonitos, que nos pueden... Bueno, esto... Bien. Lo otro es la comunicación entre los dos sujetos, dijéramos, que participan en la educación. Ha habido un divorcio, dijéramos, entre la familia como primera educadora y la institución educativa. Y a mí me parece, y uno de los grandes valores que yo le veo al proyecto, al Plan TESO, es precisamente que ha vuelto a unir la concepción de la familia con la concepción de la institución educativa. Si no hay una conjunción de objetivos entre la familia y la institución educativa, hay una disfuncionalidad, ahí hay algo que no funciona bien. Entonces, esa comunicación entre familia e institución educativa hoy es fundamental, porque hay unas responsabilidades que son compartidas. La primera, aprender a pensar; la segunda, socializar; la tercera, humanizar; y la otra, concientizar. Esos 4 factores son determinantes. Mire, el primero, aprender a pensar. Todos lo sabemos hoy, y lo vamos a ver más adelantico. Pasó el tiempo, pasaron los tiempos de la educación como memoria. La memoria sigue siendo una herramienta fundamental, pero hoy lo que nos importa es cómo aprendemos a pensar por nosotros mismos. Y en un país como Colombia, el factor de la socialización. La gran carencia de Colombia es la dificultad para vivir juntos, para vivir en sociedad. Y la institución educativa se convierte en un factor determinante. Cuando a mí me preguntan, bueno, ¿y ustedes hacia dónde van en virtualidad? Yo digo con cautela, porque de alguna manera la virtualidad fomenta es la individualidad. Y a mí me parece que en un país como este, el papel que tiene el maestro y la institución educativa en los procesos de socialización, en los procesos de aprender a vivir juntos, son fundamentales. En todas esas críticas que se hacen tanto a los docentes en Colombia, yo siempre digo, ¿qué hubiera sido de este país si no hubiera sido por los docentes? ¿Qué hubiera sido de este país si no hubiera sido por los maestros, que se han tenido que convertir no solamente en maestros, sino también en trabajadores sociales, en psicólogos, en consejeros familiares, etcétera? ¿Cómo sería la desintegración de la sociedad de este país sin la institución de los maestros y sin ese papel de la socialización? Y el otro factor determinante, humanizar.
iba a decir una cosa, pero no la voy a decir. ¿En qué momento nos deshumanizamos? ¿En qué momento el hombre se volvió como una mercancía? ¿En qué momento, incluso en épocas muy recientes, el hombre se volvió incluso, o el ser humano, en moneda de intercambio, en los secuestros, por ejemplo? ¿En qué momento esta sociedad se deshumanizó y perdió lo más valioso que tenemos en la vida, que es nuestra concepción como seres humanos? Y lo otro, concientizarnos del valor que tenemos como seres humanos. Voy a pasar muy rápido sobre esto para que nos concentremos, porque no voy a tener mucho tiempo. Y es, muy generalmente hablamos de la comunicación y la interacción en la sociedad, en la escuela, entre la escuela y la institución educativa y la familia, pero ahora la importante, y que es lo que nos interesa a nosotros, en el aula, la educación como interacción comunicativa, en dos elementos. Una, en la relación entre el maestro y sus estudiantes. Me encantó lo que dijo el mago. Esa es la nueva concepción del maestro. Se ha despojado de esa condición de dictador, en la doble acepción de la palabra dictador, el que ejerce autoridad y el que dicta clase. Todavía, yo digo, en la universidad todavía no es que voy a ir a dictar clase, y yo digo, ay, profe, por Dios, estamos en el 2014, la clase ya no se dicta, la clase se comparte, es un compartimiento, un compartir conocimientos. El dictador, dejémoslo para Hitler y a otros. Hoy el papel del maestro es completamente distinto, y ese es un papel de una interacción comunicativa. Una interacción comunicativa de doble vía entre el maestro y sus estudiantes y entre el estudiante y el objeto de aprendizaje. Ahí radica uno de los factores determinantes. De esa interacción surge el amor o el fastidio frente a un área del conocimiento. Y por eso tenemos que ser tan finos, tan asertivos, porque es que nosotros podemos ser los generadores de amar el conocimiento o de odiar el conocimiento. Y les voy a poner un ejemplo. Yo era secretario de Educación en el año 1999 en Medellín. Estábamos viviendo una época durísima. Y un sábado estaba visitando los colegios de la nororiental. Y como a las 3 de la tarde llegamos a un colegio y pasamos por la biblioteca y estaba lleno de parceros, lleno de la biblioteca. Y a mí me dio una felicidad y le dije, rector, qué maravilla, se me devuelve la confianza. Mire qué maravilla estos muchachos, un sábado a las 3 de la tarde en la biblioteca. El tipo se puso todo colorado y me dijo, doctor, es que son los que tenemos castigados. Hombre, la biblioteca como calabozo, ¿qué amor le puedo coger yo a la lectura cuando es el sitio de el castigo? La lectura como tortura, la lectura como castigo. A mí me impresiona mucho con mis sobrinos cuando están leyendo y dicen, es que hoy me leí 5 páginas, pues, mejor dicho, tuvo que trotar 5 kilómetros en castigo, y no es el disfrute. Entonces, de esa interacción entre el objeto del conocimiento y la relación con el alumno hay un papel que es fundamental hoy en la educación. Y esta es como una gráfica de esas transformaciones, porque las transformaciones no solamente están en la actitud, en la forma en cómo nos comunicamos, sino también en la misma disposición física de los nuevos espacios. A mí me sorprende que el aula de clase no se transforma desde hace 150 años. Seguimos enseñando de la misma forma.
Podemos tener todos estos aparatos, nos pueden llegar unos nuevos y todavía más descrestadores, pero si seguimos con la misma concepción prusiana de alguien al frente y los otros detrás respondiendo, la educación seguramente no va a cambiar. A mí me impresiona mucho que desde hace mucho tiempo, y podemos seguir esa línea de tiempo, la institución educativa no cambia. Seguimos teniendo exactamente la misma disposición de los pupitres, la misma disposición del maestro. Entonces, hay que tener también y lo vamos a ver ahora más adelante, y lo vemos en esas de abajo, que de alguna manera es la nueva concepción de la educación, la nueva concepción ya no de aulas de clases, sino de espacios de aprendizaje, que se está transformando también en los mismos espacios laborales. Uno va a las oficinas de Google y uno no puede creer que eso sean unas oficinas, porque es que el mundo cambió y nos estamos relacionando de una manera muy distinta. Yo voy a dejar ahí un poco el factor de las comunicaciones y me voy a referir ahora a las tecnologías que nos soportan esa interacción. Y voy a empezar con esta diapositiva que me parece que es muy motivante y muy inquietante. Realmente los soportes no han cambiado mucho. De la tableta cuneiforme a la tableta iPad, pues han pasado 4000 años, pero la función sigue siendo la misma, transmisión de información. ¿Cuándo surge la tableta cuneiforme? Cuando el hombre descubre que su memoria es finita. Y por eso es tan bonito una cosa que dice Borges. Borges dice, de todos los inventos del hombre, el más maravilloso es el libro, porque todos los demás inventos del hombre son extensión de sus órganos, de locomoción, de movilidad, etc. Pero el libro es la extensión de la memoria y de la memoria colectiva. Solo cuando el hombre logra tener unos dispositivos técnicos y tecnológicos que le permiten ir acumulando la memoria, se hace la gran transformación de la humanidad. La humanidad empieza a progresar cuando empieza a acumular memoria colectiva y a transmitir esa memoria colectiva. Es el papel de la educación. Por ejemplo, hoy estamos en las universidades, estamos en una transición muy interesante, porque estamos en esa transición de ser instituciones que transmitimos conocimiento, es decir, que tomamos el conocimiento acumulado por la humanidad a través de los siglos y la transmitimos a las nuevas generaciones. Ahora estamos en una transformación distinta, y es decir, ya no somos solamente transmisores de conocimiento, sino que debemos ser generadores de conocimiento, porque la humanidad progresa a medida que se genera. De alguna manera, transmitir conocimiento es mantener el statu quo. Generar conocimiento es permitir el avance de la humanidad. Entonces quería traer esta diapositiva y con este texto del profesor Brunner, el gran investigador chileno, que recoge de alguna manera lo que se llama la curva de Stanford, que resume en esa frase: la humanidad se demoró 1750 años en duplicar el acervo de conocimientos. Entre la destrucción de la Biblioteca de Alejandría y el Renacimiento pasan 1750 años. Es decir, la humanidad se demora en recuperar lo que se le había perdido en ese repositorio de memoria 1750 años. Luego llega la revolución industrial, el siglo de las luces, el siglo de la razón, la revolución industrial, y la humanidad se demora 150 años en duplicar los conocimientos. Actualmente lo estamos duplicando cada 5 años, pero según Stanford, que cita Brunner, en el año 2020 la humanidad va a duplicar su acervo de conocimientos cada 72 días. Mire, yo creo que esta frase es la frase de rompimiento de nuestro papel como educadores. El papel de la educación con esto se transforma completamente. Porque la gran pregunta, y es la gran pregunta que yo me hago todas las mañanas como responsable de una institución educativa, es: los conocimientos que yo le estoy transmitiendo a mis estudiantes
serán los pertinentes para el año 2014. O yo estaré educando a mis estudiantes en el siglo XIX o en el siglo XX, para épocas que ya no son. Estoy interpelando a mis estudiantes para un país que ya no es o para una sociedad que ya no es. Entonces, esto nos tiene que llevar a nosotros a un replanteamiento total, que tiene que ver con lo que les decía ahora. Lo más importante es que aprendan a pensar, a aprender, no aprender sino aprender con H, a asumir los conocimientos, a asumir la información para transformarla en conocimientos. Porque la otra gran cosa que nos está pasando en este momento a raíz de eso es que entonces, por ejemplo, es que las palabras dicen muchas cosas. Yo concluí mis estudios universitarios en 1975. En esa época uno decía, terminé de estudiar. Incluso había un ritual. Soy tan viejo que ni siquiera había fotocopias en esa época, sino que había una cosa que se llamaban los stencils. Entonces, las lecturas eran con un stencil. Y uno de los rituales que había en la universidad en esa época era que el día que uno presentaba el último examen, destruía esos stencils porque la mamá le decía, no me traigan más basura a esta casa. Entonces, parte del ritual era eso. Uno ya creía que con esos conocimientos que uno había adquirido en esos 5 años de la universidad ya estaba listo para toda la vida. Entonces uno terminaba de estudiar. Y esto hace 40 años. Hoy el que termine de estudiar, luego el bus. Hoy el que no se esté renovando permanentemente en sus conocimientos simplemente está viviendo en una sociedad que ya no es. Eso nos va a llevar a cosas, a cambios muy radicales. Muy rápido, los diplomas van a tener fecha de caducidad como los quesos. Válido hasta el año 2018. Con toda razón. Yo voy a donde un médico que no tiene ningún diploma de hace 40 años y yo me salgo de esa sala de espera. Porque ese hombre está totalmente desactualizado. Entonces, estamos viviendo en una época de total transformación y la institución educativa y nosotros los educadores tenemos que estar acordes con esa permanente transformación. Cambiar permanentemente de piel como las culebras lo hacen cada año. Porque si no, lo que estamos haciendo es educando en una época que ya no es. Entonces vamos a hacer además con una cosa apasionante que está pasando en esta sociedad, que son los grandes cambios demográficos. Esta sociedad está viviendo unos cambios. El otro día un amigo me lo explicitaba de una manera muy gráfica, de cómo esta sociedad cada vez se está volviendo una sociedad más de adultos. Y las expectativas de vida de los colombianos están creciendo y por tanto la vida va a ser más prolongada. ¿Y qué vamos a hacer entonces con esas dos cosas? Una, transformación permanente del conocimiento y luego mayor calidad de vida y mayor expectativa de vida. Y alguien me lo ilustraba de una manera muy gráfica que decía, ustedes se han dado cuenta que ahora la propaganda de pañales ya no es con bebés, sino con adultos. Esa es la transformación que está viviendo también toda esta sociedad. Esos cambios tecnológicos son muy similares. La humanidad, cada que ha habido unos grandes cambios, y el que estamos viviendo en este momento, casi todos los investigadores lo señalan como tan revolucionario como Gutenberg. Este es un video muy jocoso de la televisión alemana que muestra de una manera muy gráfica y muy chistosa, pero la transformación que vivió la humanidad cuando apareció el códex o el libro. Entonces este es un convento del siglo XIII, XIV, cuando aparece esa evolución del papiro al libro. Entonces veamos.
Broder Ansgar? Ja, Det er deg, ja. ja. Så bra, ok. Ja, hei du. Hei du. Ja. Cualquier Ja, parecido hva gjelder det? tratar de enseñar ja, det er denne her. a Ja, vil manejar du en si- computadora, la mamá es muy Ajá. parecida. Ja, så den, jeg har ikke fått gjort noen ting hele formiddagen. Nei, jeg beklager at det tar tid. Altså, skjønner vi holder på å legge om til et helt nytt system, og da skal alle ha hjelp på en gang. vet du. Ja. Så du kommer ikke inn i den, eller? Nei, den bare ligger der. Ok, har du forsøkt å åpne den? Ja, åpne den, altså hvis det hadde vært så enkelt, så hadde jeg jo ikke tilkalt helpdesk, hadde jeg vel? Nei, det er Nei. sant. Nei. Vil du ha en kopp varmt vann? Nei, da, det skal være fort gjort. Dette Ja. skal vi se. Du bare gjør der. Sånn. Ja. Da er du i gang. Ja, altså så langt kom jeg også. Ok. Ikke sant? Men så stoppet det opp, og så var jeg redd for at noe av teksten skulle forsvinne, så jeg turte ikke å gå videre. Å ja, ok. Nei, men du skjønner at inni her så ligger det kanskje flere hundre sider med lagret tekst. Så for å komme videre, så tar du tak i et ark på den måten her, og så liksom blar du over på neste side sånn. Da fortsetter teksten der. Jeg blar, altså. Du blar, ja. Men når jeg skal tilbake, da? Nei, da bare blar du tilbake igjen. Tar tak der, og så gjør du sånn. Der. Så er du tilbake til den teksten du hadde sa. Ikke noe Ok, så den forandret. slutter der, Ja. og så fortsetter den der, ja. Ok, men når jeg skal avslutte for dagen, hva gjør jeg da? Da bare slår du sammen permene Ja? på den måten der. Sånn. Da er den lukket der, ligger alt lagret inni der. Altså, jeg risikerer ikke å miste noe av teksten her nå, Nei, altså. alt ligger lagret inni her nå. Ja. Da må du i tilfelle sette fyr på hele greia. Det er kanskje lite sannsynlig. Så. Ja, ok. Nei, men for det er noe med det at liksom, når du har holdt på med skriftruller, Ja. så tar det litt grann tid å konvertere til å bla i en bøk. Ja, ja, jeg har gått til litt. Det er greit. Ja, men du, en til før det går. Jeg bare gå gjennom en gang til. Altså, jeg åpner Ja. sånn, Ja, riktig. og så, hva du kalte det? Blar. Jeg blar, Ja, bla videre. blar frem og tilbake. Ja. Og når, Teksten her ligger der hele tiden. ja. Og når jeg er ferdig, så bare lukker jeg den. Oi. Flott. Fint det. Kjempefint. Ja, flott det. Nei, men du, vent, ikke sant? Nå er den sånn igjen, nå får jeg ikke åpnet den. Nå får jeg ikke åpnet den. Det er fra feil side. Du må åpne fra andre siden. Så det er ikke likegyldig, det, altså? Må åpne fra den siden der. Sånn. Der. Der er den åpen. Ja vel. Har du Ok. lest manualen, eller? Manualen? Jeg skal følge med som manual og så brukerveiledning. Det er sikkert den der. Der, vet du. Å ja, I den, der ja. står alt sammen. Ja, men ikke sant, der har du samme problemet. Får den ikke opp. Åpnet den. Ok, det skulle vi kanskje ha tenkt på. Bueno, esas son los temores que tenemos frente a toda nueva tecnología. Voy a hacer un repaso muy rápido con esta línea del tiempo, pero me voy a detener solo al final. Primero, lo que les decía, el hombre necesita tecnologías que le permitan ir acumulando la memoria colectiva. No siempre fue así. Homero, y ahora vamos a ver a Homero, Homero no escribía. Los poetas griegos se consideraban que escribir era no confiar en la memoria, y por eso los poetas homéricos todo era de memoria, y la Ilíada y la Odisea era una tradición que se repetía y lo repetían los rapsodas. Sócrates no escribía. Hay un poeta mexicano, tiene un libro maravilloso que se llama Los demasiados libros, y dice: gracias a los libros sabíamos que Sócrates desconfiaba de los libros. Y hay un hermoso texto de Popper que dice que realmente el gran avance de la humanidad se dio en Grecia cuando Pericles ordena escribir para que todo el mundo, y no solamente los poetas, puedan compartir la Odisea y la Ilíada. Entonces, hemos tenido siempre artilugios para ir conservando la memoria, pero no me voy a detener en eso. Vamos más bien a las grandes revoluciones a partir de la revolución industrial. Dos cosas fundamentales, dos inventos fundamentales agrupados en dos grupos. Uno, la posibilidad de intercomunicación en tiempo real a grandes distancias, que es lo que empieza el telégrafo. Y segundo, artilugios que nos permitan perpetuar el instante. Artilugios que nos permiten capturar el instante, el fonógrafo. Hasta ese momento la música era una ejecución finita. La fotografía
La fotografía es uno de los elementos fundamentales que nos permite guardar los recuerdos en el bolsillo, captar el instante. Entonces, todos esos elementos que nos van permitiendo capturar lo efímero son fundamentales en la conservación de la memoria colectiva. Pero la gran transformación, y me voy a acelerar mucho para no cansarlos, se empieza a dar en los últimos 30 años con tres, dijéramos, adelantos tecnológicos fundamentales, que son el computador personal. Desde el momento en que el computador, y es que a mí me sorprende que Microsoft y que Apple solo tengan 30 años de existencia, es que eso es una generación. Cómo transformó la vida, cómo se volvió un elemento fundamental de la vida cotidiana. Ese elemento fundamental. El otro, la Internet, las redes. Cuando dos de esos computadores pudieron intercomunicarse entre sí, empieza esta gran revolución. Acabo de ver una imagen del mundo intercomunicada y es asombroso. Hasta hace unos 5 años a mí me asombraban ese mapa del mundo que había de día y de noche, no sé si ustedes lo han visto, que mostraba los países desarrollados y los países en desarrollo, cómo de noche el mundo aparece iluminado, y ahora el nuevo mapa del mundo es el mapa de la red, el mapa de la interconexión inmediata del mundo. Imaginémonos simplemente qué pasaría si este mundo se desconecta un segundo, el mundo es otro. Y eso hace solo 30 años. Y lo otro, un descubrimiento fundamental que ya no se da en Estados Unidos sino en Suiza, que es la triple W, es decir, un lenguaje que permita, por medio de esa red, que todos conversemos. Esos son los tres elementos, dijéramos, fundamentales que han transformado la vida en los últimos años. Y el último, el buscador. La semana pasada que abrí y vi que Google estaba celebrando 16 años. Digo yo, no puede ser. En 16, ¿cómo era el mundo antes de Google? Yo, cuando trato de ordenar la biblioteca, aparecen unas cajitas con unas fichas en donde yo pasaba mañanas enteras en una biblioteca tratando de encontrar un dato que uno lo apuntaba en una fichita. Hoy, si a los 5 segundos no aparece el dato que yo estoy buscando, es que esta red se cayó, es que esto sí está muy lento. ¿Cómo era el mundo antes de uno tener la información a su alcance? De manera que esta es, dijéramos, como la gran transformación que viene acompañada luego con la movilidad. La movilidad nos cambió completamente. La posibilidad de estar intercomunicados en tiempo real desde cualquier lugar del mundo es algo que la humanidad no ha dimensionado todavía y que la educación debemos incorporarla. Y algo que va a revolucionar ahora aún más, que es la impresora 3D. Acabo de traer un libro muy interesante de un economista que se llama Rifkin, y él plantea que con la 3D va a cambiar completamente el concepto del capitalismo, porque el capitalismo estaba basado en la capacidad de producir, que a medida que uno cubría los costos fijos, todo lo que se producía en adelante, el costo marginal era lo que generaba la riqueza. Entonces, si uno publicaba 1000 libros y con esos 1000 libros uno lograba cubrir los costos de películas, etcétera, todo lo que generara de ahí en adelante de los 1000 libros, todos los libros que uno vendiera en adelante, o los zapatos, o los blue jeans, etcétera, era el costo marginal. El planteamiento de Rifkin es que la impresora 3D acaba con el concepto de costo marginal y uno hoy, con la impresora 3D, puede producir 1, 1000 o 1.000.000 de artículos por el mismo costo, y que eso de alguna manera está transformando la vida. La impresora 3D es un invento o un avance de la NASA que dice, pues uno en las estaciones espaciales meter una caja de herramientas como la que uno lleva en la maleta del carro, pues el peso, el espacio, etcétera.
y si se daña eso arriba y uno no tiene el destornillador que es, etcétera. Entonces dijeron, ¿y por qué no hacemos más bien una especie de fotocopiadora que elabore allá arriba las herramientas que necesiten sin necesidad de llevar una caja de herramientas? Y eso es lo que está realmente transformando hoy a la humanidad. Y ya en educación, estos son como los grandes cambios que se están planteando y que van a plantear en este momento. Primero, los contenidos abiertos. Esto está revolucionando el mundo, está poniendo en jaque una de las, dijéramos, de los principios sobre del derecho, que era la protección de los derechos de autor. Esto nos ha llevado hoy a replantear de alguna manera los contenidos del derecho, los aprendizajes basados en juegos. Yo hasta hace poco era como muy refractario frente a los juegos. Me parecía que no eran adecuados, que generan adicción, etc. Hoy estoy replanteando eso. Hoy, por el contrario, pienso que los juegos son también una forma de entrenamiento del cerebro. Obviamente, como todo, la adicción es lo que es negativo, pero conceptos, por ejemplo, como la habilidad con los pulgares, como decía en estos días un investigador de esto, la gran diferencia entre las nuevas generaciones y nosotros son los dedos. Yo pertenezco y soy clásico, perteneciente a la generación índice. Yo todavía digo, secretario, te llamo, te marco. Hoy estas generaciones son... Les recomiendo un libro que acaba de salir bellísimo, que se llama Pulgarcita, del filósofo francés Michel Serret. Es un librito pequeñito y es la transformación de los pulgares, de la generación de los pulgares. Los entornos personales de aprendizaje, que ahora vamos a verlo, la gestualidad, parece incluso que esto ya está pronto a desaparecer. Ya, por ejemplo, las gafas de Google se pueden manejar casi con el parpadeo, la gestualidad. Yo no sé si a ustedes les produce la misma hilaridad cuando yo voy por el éxito y eso, y de pronto una gente que vivió como si hubiera un ataque de beriberi, y es que están jugando frente a una pantalla gestualmente. Pues avanzaremos mucho en eso. Los entornos colaborativos, ahora vamos a ver. Los cursos abiertos, a lo mejor estamos al fin de las universidades, por ejemplo. Los MOOCs están cambiando completamente. A lo mejor dentro de muy poco tiempo, uno en vez de entrar a la universidad, uno va a coger y digo, yo voy a ver física 1 con este profesor de MIT, pero física 2 la voy a ver con este Harvard, y esta la voy a ver, física 3 la voy a ver con este profesor en Singapur, y uno simplemente paga $100 por cada certificación y luego uno va armando su menú, su paquete de su carrera. Esto a lo mejor es una de las grandes transformaciones. Las aplicaciones móviles, eso que nos decía ahora el mago me parece que es fundamental. ¿Cuándo se nos iba a ocurrir que Facebook podía ser una herramienta fundamental para la educación? Y ya el mago la está aplicando en su clase de educación física. De manera que es lo que nos está llevando, por ejemplo, a un concepto que los coreanos manejan ya muy bien, que es la universidad ubicua. Ya no la universidad en un espacio y en un tiempo determinado, sino la relación permanente de estudiante y maestro a través de la virtualidad, a través de la ubicuidad. La trazabilidad, el seguimiento desde la primera infancia hasta las hojas de vida se van a acabar. Ya uno, para buscar trabajo, no va a llevar una hoja de vida, sino que el empleador se va a entrar a una base de datos y va a buscar, por ejemplo, personas que hayan tenido una competencia desde pequeños en matemáticas, lo que se llaman los dossiers en educación. Ya todos esos archivos que mantenemos en las instituciones educativas, con la excusa médica, con la
notan los padres de familia, eso va a desaparecer. Ahora lo que va a haber son los dosieres donde se va a hacer el seguimiento permanente de la evolución de la educación del estudiante desde el primer momento hasta su doctorado, de manera que los empleadores simplemente van a entrar y van a buscar a los mejores allí en esas bases de datos. Las geolocalizaciones fundamentales. Mire, la planeación hoy de la universidad la hacemos todo con referenciación de geolocalización. Si uno no sabe de dónde vienen sus estudiantes, cómo se mueven sus estudiantes, pues simplemente está perdiendo parte fundamental del conocimiento de quiénes son realmente los que vienen a su... y el tema de la realidad aumentada. Esto tiene unas aplicaciones maravillosas. Por ejemplo, mi señora por fin entendió que era fuera de lugar. Ahora en el Mundial, el fuera de lugar, mi señora nunca pudo entender por qué le anulaban el gol a ese, pero si el gol era muy bonito, que estaba fuera de lugar mía. Ahora, en el Mundial, con esa raya de realidad aumentada que sale inmediatamente después de la jugada, ella por fin entendió. Todos estos son elementos fundamentales que nos están transformando en nuestra vida educativa. Y este es, dijéramos, como el menú necesario hoy para el ambiente personalizado de aprendizaje. Esto es lo que nos está ofreciendo el mundo para cada una de las competencias. Esto es lo que debía tener uno en el pantallazo inicial, porque esta es la posibilidad para el proceso de autoaprendizaje. Todo esto son los software para cada una de las competencias que uno necesita. Esta realmente es la gran competencia que uno necesita hoy para sus presentaciones personales, para su intercomunicación, para, mejor dicho, el que simplemente logre al menos dominar el 50%, su vida se agilizará, su vida, su relación, por ejemplo, con los estudiantes se transformará completamente. De manera que estos ambientes personales de aprendizaje son hoy fundamentales. Y lo otro son los trabajos colaborativos. Hay una gran reflexión, por ejemplo, en la misma universidad. Las mismas salas de computación, tal como las tenemos, lo que estamos fomentando son las individualidades y no los trabajos colaborativos. La misma disposición, por ejemplo, de los computadores es para el trabajo individual y no para el trabajo colaborativo. ¿No había un video ahí? Había un video ahí siguiente, ¿o no? No. En el anterior no había... Este de arriba no es un video. ¿No? No, bueno. Era muy bueno en todo caso. Y para terminar con algo fundamental, y quiero terminar con esto, Secre, porque es como un ejemplo palpable de lo que es la transformación que está viviendo en este municipio y que creo que en ninguna otra parte se está haciendo. Y termino como empecé. Todos están... bueno, por fin salió el video. En lo que era la clase tradicional, la disposición del aula,
una empresa de computadores, pero no está muy lejano de lo que está ocurriendo aquí en Itagüí. Entonces yo quiero terminar presentando lo que les decía, como habíamos empezado, que era cómo hoy lo importante es que se nos cruzó todo, cómo logramos trabajar de manera interdisciplinaria, de trabajar de manera integrada con las distintas áreas. Este era el mundo hasta ayer, en donde cada una de las áreas, dijéramos, trabajaba independientemente. Este es el mundo del juego hoy, en donde las películas, los juegos, los libros hacen parte de un todo. Lo que veíamos al principio de la mañana es eso, cómo la clase de inglés, la clase de nuevas tecnologías, la clase de música se convierten en una sola. Y voy a terminar presentando un video elaborado por estudiantes de Itagüí, que son el ejemplo, y lo he presentado en varios eventos internacionales como ejemplo de lo que se puede hacer y lo que se está haciendo realmente y lo que muestra la verdadera transformación que se está viviendo en Itagüí. Es un video elaborado por unos estudiantes de una de las instituciones educativas de Itagüí, en donde es la conjunción de todo. Yo que he sido profesor de literatura, la dificultad de uno para enseñar los clásicos griegos, por ejemplo, la Ilíada o la Odisea, eso que los estudiantes miran tan lejano, tan inútil, cómo a través de estas nuevas tecnologías se ha convertido en una herramienta fundamental, y cómo se cruza la cultura popular, la música, las artes plásticas, las nuevas tecnologías alrededor de un solo concepto. Entonces pongamos el video. Ulises se encontraba en la isla de Calipso, ella estaba enamorada, el héroe le mueve el piso, lo tenía embelesado con su hermosa belleza, también con tantas palabras a Ulises lo embeleza. Los dioses se reunieron en una gran asamblea. Ulises vuelve a Ítaca, pero algo trama tenía, pues ella se ha disfrazado y fue al palacio de Ulises. Sabrás a continuación a Telémaco que dice: Atenea, al hijo de Ulises, le dijo que lo buscara. Primero se fue a Pilos y Esparta después el para. Allí donde Menelao cuenta el destino de Troya, pues lo único que sé es que Troya está en la olla. Bueno, esto es como una síntesis de lo que está pasando en Itagüí. Realmente esta es la gran transformación educativa que está ocurriendo en Colombia. ¿Estos jóvenes son de qué curso? Octavo, de una institución rural de Itagüí. Estos jóvenes jamás olvidarán la Odisea, jamás olvidarán quién fue Homero y qué es el sentido real. Esta es la posibilidad que nos está ofreciendo las nuevas tecnologías, pero las nuevas tecnologías usadas por adultos que nos hemos transformado para poder aprovecharlas al máximo. Reitero, felicitaciones a Itagüí por lo que está pasando aquí. Muchas gracias.